El sol caía lentamente sobre Jerusalén. En la colina del Gólgota, 3 cruces se alzaban como sombras funestas contra el cielo teñido de sangre. La multitud, que momentos antes había rugido como una bestia hambrienta, comenzaba a dispersarse. Había algo en el aire, algo denso, indescriptible, una sensación de que lo que acababan de presenciar era mucho más que la ejecución de un hombre. Los soldados romanos, curtidos en el arte de la guerra y la muerte, miraban el cuerpo del Nazareno con un desconcierto que no podían ocultar. Un temblor recorrió la tierra como un lamento y el velo del templo se rasgó en 2, como si el mismo universo sintiera el peso de lo que acababa de ocurrir. Pero en medio de aquel caos, entre el eco de los golpes de martillo y el murmullo de quienes se preguntaban si realmente aquel hombre era el Hijo de Dios, había un misterio más profundo que nadie parecía notar. ¿A dónde iría su espíritu cuando el último aliento abandonara sus labios? Para sus discípulos, era el fin. 3 años de milagros, enseñanzas y promesas se habían desvanecido en unas pocas horas de agonía. Algunos huían, otros se escondían, y solo unos pocos permanecían de pie junto a la cruz, como María, su madre, cuyo corazón latía con la angustia de quien no puede evitar lo inevitable. Entonces, ocurrió. Las palabras salieron de su boca con una mezcla de triunfo y rendición. Consumado es. Y en un suspiro que pareció arrastrar consigo la misma esencia de la creación, Jesús inclinó la cabeza y murió. El mundo siguió girando. Los hombres continuaron con sus vidas. Los fariseos suspiraron aliviados, los soldados pensaron que su jornada había terminado, y la tierra pareció recuperar su ritmo normal. Pero el misterio de aquellos 3 días apenas comenzaba. Los evangelios nos dicen que José de Arimatea, un hombre rico y discípulo secreto de Jesús, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo. Con la ayuda de Nicodemo, lo envolvió en lienzos y lo colocó en un sepulcro nuevo, tallado en la roca. Una gran piedra selló la entrada, y soldados romanos fueron apostados para vigilarlo. Pero, ¿qué ocurrió con su espíritu? Las Escrituras nos ofrecen pistas. En 1 Pedro 3, 18-20, se menciona que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que desobedecieron en los tiempos de Noé. Esta enigmática frase ha dado lugar a numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos creen que descendió a los infiernos para proclamar su victoria sobre la muerte. Otros, que liberó a las almas de los justos del Antiguo Testamento, llevándolos finalmente al cielo. Y hay quienes sostienen que su espíritu reposó en el paraíso, como le prometió al ladrón arrepentido en la cruz. Lo cierto es que esos 3 días no fueron un tiempo de inactividad. Jesús no quedó atrapado en un limbo de sombras, ni vagó sin rumbo en la eternidad. Lo que ocurrió en ese intervalo marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Imagina por un momento el reino de los muertos, el Seol, un lugar mencionado en múltiples pasajes del Antiguo Testamento. No era el infierno de fuego y azufre que muchos imaginan, sino una morada de sombras, el destino final de las almas antes de la venida del Mesías. Se decía que allí reposaban tanto los justos como los impíos, separados por un gran abismo. En ese lugar, en algún rincón del tiempo y el espacio, algo ocurrió cuando el Espíritu de Jesús llegó. Hubo un temblor en las profundidades, una interrupción en la eternidad. Las almas, que habían esperado durante siglos, sintieron una presencia como ninguna otra. Los profetas, que habían anunciado su llegada, levantaron la vista con expectación. Abraham, Moisés, David, hombres que habían caminado con Dios, pero que aún no habían visto el cumplimiento de la promesa, sintieron que la espera había terminado. ¿Pero qué sucedió exactamente? ¿Se levantó Jesús en autoridad, declarando su victoria? ¿Extendió su mano para abrir las puertas que habían mantenido a los justos en la espera? Las preguntas son muchas y las respuestas, aunque veladas, se encuentran en las Escrituras. Efesios 4, 8 dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Esta frase sugiere que Jesús, al resucitar, llevó consigo a aquellos que habían estado esperando la redención. Si es así, aquel fue un momento indescriptible, un instante en el que el Mesías descendió no como un prisionero, sino como un rey. Pero más allá de las interpretaciones teológicas, hay algo innegable. Lo que ocurrió en esos 3 días cambió la estructura del universo. La muerte, hasta ese momento, había sido un callejón sin salida. Pero con la llegada de Cristo a las profundidades, con su triunfo sobre las fuerzas espirituales, se abrió un camino que hasta entonces había estado cerrado. La resurrección estaba por venir. Pero antes de que la piedra rodara,
antes de que el sepulcro quedara vacío, antes de que la historia presenciara el mayor milagro jamás visto, hubo un descenso. Un descenso que no fue en derrota, sino en victoria. Y aquel que había sido clavado en una cruz, aquel cuya sangre había sido derramada por la humanidad, aquel que había sido rechazado, traicionado y escupido, no estaba vencido. Su misión continuaba en el reino invisible. Y el mundo aún no sabía lo que estaba a punto de ocurrir. El silencio envolvía la ciudad. En las calles de Jerusalén, los ecos de la crucifixión aún flotaban como un espectro invisible. Pero algo en la atmósfera había cambiado. Los discípulos estaban escondidos, temerosos, sin saber qué hacer ni a dónde ir. La confusión reinaba en sus corazones. ¿Acaso todo había sido en vano? ¿Habían seguido al Mesías solo para verlo morir como un criminal? Pero mientras en la tierra se vivía el duelo, en el reino espiritual se desataba un acontecimiento sin precedentes. Jesús había exhalado su último aliento, y su cuerpo yacía en el sepulcro de José de Arimatea. Pero su espíritu no permaneció inactivo. Había un destino, un propósito que debía cumplirse antes de la gloriosa resurrección. Las antiguas escrituras hablaban de un lugar más allá de la vida, un sitio donde las almas aguardaban su destino final. El Seol, el Hades, la morada de los muertos. Para los justos, era un lugar de reposo, una sala de espera en la eternidad. Para los impíos, un sitio de tormento y separación absoluta de Dios. Pero aquella noche, algo irrumpió en la quietud de aquel reino. Un destello de luz rompió la penumbra del Seol. Era una luz diferente, no como la del sol ni la de las estrellas. Era una luz que emanaba de una sola presencia. Los que habitaban en aquel lugar sintieron su llegada antes de verlo. Era como si el tiempo y el espacio se doblaran en su presencia. Los patriarcas, los profetas, los reyes de antaño, todos levantaron la vista. Habían esperado este momento durante siglos, desde los días de Adán y Eva hasta la última gota de sangre en el Gólgota. David, el rey poeta, debió haber sentido su corazón latir con fuerza al ver cumplida la promesa que había cantado en los Salmos. Moisés, quien había hablado con Dios en el monte Sinaí, contempló con asombro a aquel que era el cumplimiento de la ley. Abraham, el padre de la fe, vio con sus propios ojos al descendiente que traería bendición a todas las naciones. Y entonces, lo vieron. Jesús apareció en medio de ellos, no como un espíritu errante, sino como el Rey de Gloria. No como alguien derrotado, sino como el vencedor de la muerte. Hubo un murmullo, un asombro indescriptible. Las almas que habían esperado en fe sintieron que la eternidad misma contenía el aliento. Jesús se acercó y habló. ¿Qué dijo? Las Escrituras no nos revelan todas sus palabras, pero podemos imaginar que su mensaje resonó con una autoridad inquebrantable. He venido por ustedes, pudo haber dicho. Los justos, que habían vivido con la esperanza de la redención, supieron en ese instante que la espera había terminado. El Mesías estaba allí. La promesa se había cumplido. Pero en aquel lugar también había otras almas. Almas rebeldes, espíritus de aquellos que en la antigüedad habían despreciado a Dios. Los ángeles caídos que habían sido encadenados en la oscuridad, las fuerzas espirituales que habían observado la crucifixión con júbilo, ahora temblaban ante la presencia del Hijo de Dios. No esperaban esto. Ellos creían que la cruz era el final, que la sangre derramada en el Calvario había sellado la derrota del Nazareno. Pero no entendieron el plan. No comprendieron que la muerte no era el final, sino el inicio de la mayor victoria de la historia. Jesús no había venido al Seol a quedarse. Había venido a establecer su autoridad, a proclamar que la muerte ya no tenía poder sobre aquellos que creían en él. Y en ese momento, la eternidad cambió. Los justos fueron liberados. Las puertas del Seol no pudieron retenerlos. Aquellos que habían muerto con la fe en la promesa fueron llevados a la gloria, al lugar donde el Padre esperaba con los brazos abiertos. Las sombras se disiparon. La luz triunfó. Y en los cielos, la resurrección estaba a punto de sacudir la historia para siempre. El tiempo en el mundo de los hombres continuaba su curso. En la superficie, el cuerpo de Jesús permanecía en el sepulcro, su carne envuelta en lienzos perfumados con mirra y áloe, su silueta oculta en la oscuridad de la tumba. Los discípulos, escondidos, se debatían entre la angustia y la incredulidad. La muerte de su maestro había sido un golpe devastador. Sus esperanzas, sus sueños,
Todo lo que habían creído y por lo que habían dejado todo, parecía desvanecerse con su último aliento. Pero en el reino espiritual, algo estaba ocurriendo. Algo que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El descenso de Jesús al Hades no fue una visita de cortesía. Fue una irrupción en el dominio de la muerte, un acto de autoridad que trastornó las estructuras mismas del mundo invisible. Las puertas de aquel lugar, que habían retenido a generaciones enteras de almas, temblaron ante su presencia. Imagínalo. Durante siglos, el reino de los muertos había sido un territorio inexpugnable. Desde los tiempos de Adán hasta la última generación antes de Cristo, todos aquellos que habían fallecido iban allí, sin excepción. Para los justos, era un lugar de espera, un refugio donde aguardaban la promesa de redención. Para los impíos, era un sitio de separación, de conciencia eterna de su destino perdido. Pero la llegada de Jesús cambió todo. Hubo un murmullo en las profundidades del Seol. Un murmullo que creció hasta convertirse en un estruendo. Algo había cambiado. La autoridad de la muerte estaba siendo desafiada. Las Escrituras dicen en Colosenses 2:15 que Jesús despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que la muerte, que hasta ese momento había sido el arma definitiva del enemigo, acababa de perder su aguijón. Satanás y sus huestes habían creído que la cruz era su victoria, pero en realidad había sido su derrota más grande. Jesús no estaba allí como un prisionero. No llegó con cadenas, sino con la llave de la vida eterna en sus manos. Imagina la escena. Las sombras se apartan a su paso. Los justos, que durante siglos habían esperado la llegada del Mesías, sienten que la eternidad contiene el aliento. Los profetas lo ven y comprenden que todo lo que escribieron, cada palabra inspirada por Dios, cada profecía, cada salmo, cada visión, había apuntado a este momento. Moisés, quien había recibido la ley en el Sinaí, contempló el rostro del cumplimiento perfecto. David, el rey que había cantado sobre el Señor que no dejaría su alma en el Seol, vio con sus propios ojos la fidelidad de Dios. Y entonces, el Mesías habló. Su voz resonó en las profundidades. No fue una súplica, no fue un lamento. Fue un decreto de victoria. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17-18. Las llaves de la muerte. Las llaves que nadie antes había poseído. Ni Abraham, ni Moisés, ni los reyes, ni los profetas. Ningún hombre había vencido el poder de la tumba. Pero ahora, el Hijo de Dios la sostenía en su mano. Y entonces, la gran liberación ocurrió. Los justos fueron rescatados. El Hades ya no podía retenerlos, porque aquel que tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra había venido por ellos. Este no era solo un momento espiritual. Era el cumplimiento de siglos de promesas, de profecías que hablaban de un Mesías que vencería a la muerte y traería vida eterna a los que creyeran en él. Y ahora, la historia de la humanidad estaba por cambiar. Hasta este punto, la muerte había sido el destino final. Pero ahora, Jesús había abierto un camino. Un camino hacia la eternidad. Un camino hacia la vida. Aquí es donde entra la gran pregunta: ¿qué significa esto para ti? La victoria de Cristo no fue solo un evento en la historia. Fue el inicio de un nuevo pacto, una nueva oportunidad para la humanidad de vivir con la certeza de que la muerte no es el final. Por eso, si realmente quieres entender la magnitud de este acontecimiento, te invito a explorar más sobre la Biblia y los misterios que revela. Hay un enlace en la descripción con información invaluable que te ayudará a profundizar en esta verdad. No dejes pasar esta oportunidad. Porque cuando comprendes lo que Jesús hizo en esos 3 días, tu vida nunca vuelve a ser la misma. El tiempo en la tierra avanzaba con su implacable monotonía. En Jerusalén, los fariseos celebraban su aparente victoria, creyendo que la amenaza del Nazareno había sido eliminada. Sus corazones endurecidos no podían comprender que la historia aún no había terminado, que lo que creían un final era apenas el preludio del mayor acontecimiento que la humanidad jamás presenciaría. Los discípulos, por otro lado, vivían sumidos en el miedo y la desesperanza. Las palabras de Jesús sobre su resurrección parecían diluirse en su dolor. Estaban tan atrapados en la pérdida, en la confusión, que no podían imaginar que su Maestro estaba en plena acción, librando la batalla definitiva en el reino invisible.
Mientras la piedra del sepulcro permanecía sellada y los soldados romanos custodiaban la entrada, en el Hades se desataba un evento que transformaría para siempre la estructura del universo. Jesús, el Cordero inmolado, ahora se manifestaba como el León de Judá. Las fuerzas espirituales que creían haber triunfado sobre él en la cruz comenzaron a darse cuenta de su error. El silencio que había seguido a su muerte fue reemplazado por un temblor en el mundo de los muertos. Las potestades del mal, que durante siglos habían operado en las sombras, sintieron que algo estaba cambiando. Porque ahora, en medio de las profundidades del Hades, Jesús se erguía en victoria. Las Escrituras nos dicen en Efesios 4, 8-10. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto significa que Jesús, en su descenso, no solo proclamó su victoria, sino que rescató a aquellos que habían muerto en la fe de la promesa. La cautividad, la espera de los justos, llegó a su fin. Imagínalo. En un instante, las almas de los patriarcas y profetas, de los fieles del Antiguo Testamento, sintieron el peso de las cadenas desvanecerse. La eternidad ya no era un lugar de espera, sino una puerta abierta a la presencia del Padre. Pero Jesús no solo liberó a los justos, también expuso la derrota de las tinieblas. Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El término despojar implica que Jesús arrebató algo a sus enemigos. ¿Qué les quitó? Su autoridad. El poder que habían ejercido sobre la humanidad desde la caída en el Edén fue quebrantado. Imagínalo. Satanás, que había creído que la muerte de Jesús significaba su victoria, ahora contemplaba cómo su reino era sacudido desde sus cimientos. Las huestes infernales, los mismos que habían observado la crucifixión con júbilo, ahora temblaban ante la realidad que se desplegaba ante sus ojos. El Mesías no había sido derrotado. Había vencido. Y su victoria no era solo sobre la muerte, sino sobre toda la estructura del mal que había esclavizado a la humanidad desde la caída de Adán. Ahora, la eternidad tenía un nuevo orden. El reino de la muerte había sido invadido, y su dominio había sido quebrantado para siempre. Este momento en la historia espiritual tiene implicaciones profundas. No es solo un relato de un evento sobrenatural. Es la clave de nuestra esperanza. Porque si Jesús venció la muerte, significa que nosotros también podemos vencerla en él. Si Jesús arrebató la autoridad de las tinieblas, significa que ahora podemos vivir en la luz. Y si Jesús descendió al lugar de la desesperanza y salió en victoria, significa que no hay oscuridad en nuestra vida que él no pueda redimir. La cruz no fue su derrota. Fue su arma. La tumba no fue su prisión. Fue su estrategia. Y el Hades no fue su final. Fue el escenario de su más grande triunfo. ¿Quieres entender más sobre lo que realmente ocurrió en esos 3 días? Te invito a explorar más sobre la Biblia y los misterios que revela. Hay un enlace en la descripción con información invaluable que te ayudará a profundizar en esta verdad. No dejes pasar esta oportunidad. Porque lo que Jesús hizo no fue solo para aquellos que vivieron en el pasado. Fue para ti. El eco de su victoria aún resonaba en las profundidades del Hades. Jesús, el Cordero inmolado, el León de Judá, había irrumpido en el dominio de la muerte con una autoridad inquebrantable. Aquellos que habían sido prisioneros del tiempo y la eternidad, aquellos que habían esperado su venida con la fe de los patriarcas, ahora eran testigos del cumplimiento de la promesa. La eternidad contenía el aliento. Porque lo que estaba ocurriendo no tenía precedentes. Nunca antes un hombre había descendido al Seol con el poder de arrebatarle a la muerte su victoria. Nunca antes el reino de las sombras había temblado ante la presencia de un solo ser. Nunca antes el tiempo y la historia se habían detenido para contemplar un momento tan decisivo. Jesús no era un visitante. Era el conquistador. Y el enemigo, el mismo que había intentado tentarlo en el desierto, el mismo que había buscado su muerte desde su nacimiento, ahora lo veía triunfar en el lugar donde ningún hombre había vencido. Imagina la escena. Las almas de los justos alzaron sus rostros hacia él, entendiendo finalmente el propósito divino. Los profetas, que habían hablado en su nombre siglos antes, ahora veían con sus propios ojos la redención hecha carne. Abraham,
quien había recibido la promesa de que su descendencia bendeciría a todas las naciones, contempló a su hijo espiritual en majestad. Moisés, quien había liberado al pueblo de Israel de Egipto, ahora presenciaba la liberación de la cautividad eterna. David, quien había profetizado que Dios no dejaría su alma en el Seol, vio la fidelidad del Altísimo manifestarse de una manera que ni siquiera él había imaginado. Pero no todos lo miraban con asombro. En las sombras, aquellos que se habían rebelado, aquellos que habían caído junto con Lucifer en la antigua guerra del cielo, se estremecieron ante su presencia. Las fuerzas del mal, que por siglos habían operado en la oscuridad, comprendieron que su tiempo se agotaba. Jesús tenía la autoridad. Las llaves de la muerte y del Hades estaban en su poder. El gran enemigo, el príncipe de las tinieblas, aquel que había creído que la cruz era su mayor triunfo, ahora observaba su más absoluta derrota. Jesús había vencido. Y su victoria no era solo sobre la muerte, sino sobre el pecado, sobre la separación, sobre la condenación. El Hades ya no era el destino de los justos. Porque con su muerte y su descenso, el Mesías había inaugurado un nuevo pacto, una nueva era. Las puertas del cielo estaban abiertas. Y entonces, en un momento indescriptible, la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar. El tiempo, el espacio, la historia y la eternidad convergieron en una sola verdad: la resurrección estaba por venir. Porque la muerte no había sido el final de Jesús. Había sido el principio de su más grande manifestación de poder. Y ahora, el universo mismo estaba a punto de presenciar el mayor milagro jamás visto. La atmósfera en la Tierra era densa. El sol continuaba su curso, los días pasaban como cualquier otro, y en Jerusalén, la ciudad seguía envuelta en su rutina. Para muchos, la crucifixión del Nazareno era solo otro capítulo en la interminable historia de rebeliones y ejecuciones. Para otros, su muerte significaba el fin de una amenaza, el cierre definitivo de un movimiento que había puesto en jaque a los líderes religiosos. Pero en lo profundo del reino invisible, la historia estaba lejos de terminar. Jesús había descendido, no como un vencido, sino como un conquistador. La estructura misma de la muerte se tambaleaba. El reino de las sombras estaba en caos. El Hades, que había mantenido su dominio inquebrantable durante milenios, ahora se retorcía en su agonía. Algo estaba cambiando. Las cadenas que habían sostenido a las almas de los justos se rompieron. La luz de la gloria de Dios atravesó la oscuridad del Seol. Lo que antes era un territorio de cautividad ahora se convertía en el escenario de la liberación. Jesús estaba de pie, firme, inquebrantable. Y con una autoridad que resonó en cada rincón de la eternidad, proclamó su victoria. Su misión en aquel lugar había concluido. Las puertas del Hades, que nunca antes se habían abierto para dejar salir a los justos, ahora eran forzadas a ceder ante la presencia del Hijo de Dios. Los que habían esperado con fe fueron liberados. Y la eternidad nunca volvería a ser la misma. Pero la historia aún tenía un último acto. El cuerpo de Jesús seguía en el sepulcro. El mundo aún no sabía lo que estaba ocurriendo en los dominios invisibles. Sus discípulos aún lloraban. Los romanos aún creían que todo había terminado. Pero en el tercer día, la creación entera sería testigo de la verdad. La piedra que sellaba el sepulcro no podría contenerlo. La muerte no podría retenerlo. Porque cuando la luz de la mañana del domingo comenzara a brillar sobre Jerusalén, el milagro más grande de todos los tiempos sacudiría la historia. Y la tumba estaría vacía. El amanecer del tercer día no fue como cualquier otro. El cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados y púrpuras, los primeros rayos del sol iluminaban las murallas de Jerusalén, y en la quietud de aquella madrugada, algo estaba a punto de suceder. Las fuerzas del mal lo sabían. El reino de las tinieblas temblaba. Porque el Hijo del Hombre no iba a permanecer en la tumba. En la tierra, todo parecía normal. La piedra seguía en su lugar, el sepulcro custodiado por soldados romanos, el silencio reinando en el jardín donde había sido enterrado. Pero en el mundo espiritual, la eternidad contenía el aliento. Y entonces, ocurrió. En un solo instante, en un solo respiro divino, el poder del Altísimo descendió como un relámpago y atravesó el sepulcro. Un estruendo sacudió la tierra. Los soldados que custodiaban la tumba cayeron al suelo como si estuvieran muertos. El sello romano se rompió. La piedra que sellaba la entrada se movió, pero no fue movida para que Jesús pudiera salir.
fue movida para que el mundo pudiera ver que la tumba estaba vacía. Porque Él ya no estaba allí. El Hijo de Dios había vencido. La muerte no pudo retenerlo. El Hades no pudo contenerlo. Las cadenas del pecado habían sido rotas. Los que esperaban en la sombra de la desesperanza ahora tenían una luz eterna. Jesús había resucitado. Y con su resurrección, todo cambió. Desde aquel momento, la historia ya no sería la misma. La muerte había sido derrotada, la condenación quebrantada, la esperanza restaurada. Y mientras las mujeres que se dirigían al sepulcro aún no sabían lo que había sucedido, mientras los discípulos seguían sumidos en la angustia, la verdad ya se había manifestado. El Cristo vivo estaba entre nosotros. El plan de Dios, diseñado desde la eternidad, había sido consumado. Y ahora, la humanidad tenía una nueva oportunidad. Porque en Cristo, la vida había vencido a la muerte. El sacrificio no fue en vano. La cruz no fue el final. La tumba no fue su destino. La historia no terminó con la muerte, sino con la victoria. Y lo que ocurrió en aquel amanecer no solo cambió el destino de una nación, cambió el destino de la humanidad. El mundo aún no lo sabía, pero en aquel amanecer todo había cambiado. El sepulcro estaba vacío. La muerte había sido derrotada. Los poderes del mal, que por siglos habían reinado con crueldad sobre la humanidad, ahora contemplaban la magnitud de su derrota. Porque aquel a quien creyeron vencido, aquel cuya sangre habían visto derramarse en la cruz, ahora caminaba libre y victorioso. Jesús había resucitado. Y la historia de la humanidad nunca volvería a ser la misma. Las mujeres fueron las primeras en llegar al sepulcro. Sus corazones aún cargaban el peso del duelo. No esperaban encontrar un milagro. Solo querían honrar al Maestro una última vez, embalsamar su cuerpo con especias, rendirle el homenaje que la brutalidad de la crucifixión les había negado. Pero cuando llegaron, la piedra ya no estaba en su lugar. El sepulcro estaba abierto. El miedo se apoderó de ellas. Pero entonces, una voz las llamó. Un ángel, resplandeciente como el sol, les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Lucas 24, 5-6. Las palabras fueron como un trueno en sus almas. La tumba estaba vacía. Jesús estaba vivo. El mensaje se propagó como fuego. Los discípulos, al principio incrédulos, corrieron al sepulcro y encontraron solo los lienzos en los que había sido envuelto. No lo entendieron de inmediato. Sus mentes aún estaban atrapadas en el dolor, en la lógica humana que decía que la muerte era el final. Pero entonces, ocurrió algo que disipó toda duda. Jesús se apareció. No como un fantasma, no como una visión fugaz. Él estaba allí. Caminaba, hablaba, comía con ellos. Los ojos que habían visto su cuerpo desgarrado en la cruz ahora lo veían de pie, radiante, glorioso. Tomás, el que dudaba, el que no podía creer en algo tan asombroso, tuvo que tocar sus heridas para aceptar la verdad. Jesús le dijo: pon tu dedo aquí, y mira mis manos, acerca tu mano, y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Juan 8:27. Y en ese instante, toda la duda se desmoronó. La muerte no había sido el final. Había sido el comienzo de algo mucho más grande. La resurrección de Cristo no fue solo un evento histórico. Fue el acto supremo de redención. En ese momento, el destino de la humanidad cambió para siempre. Ahora, la muerte ya no tenía la última palabra. El sacrificio de Jesús había abierto un camino, un puente entre la humanidad y Dios. Y hoy, 2000 años después, ese camino sigue abierto para todo aquel que quiera recorrerlo. Pero la pregunta es, ¿tú qué harás con este conocimiento? No basta con saber que Jesús resucitó. La verdadera transformación ocurre cuando tomamos esa verdad y la aplicamos a nuestra vida. Por eso, si quieres profundizar en el mensaje de la Biblia y comprender lo que significa realmente la victoria de Cristo, te invito a revisar el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos valiosos que pueden cambiar tu vida. No dejes que este conocimiento se quede solo en una historia. Hazlo parte de tu vida. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a que te suscribas al canal, comentes y compartas este contenido con otros. Porque el verdadero crecimiento comienza cuando decidimos actuar. No busques entre los muertos al que vive.
Él está aquí. Está vivo. Y su victoria también puede ser la tuya. Recuerda suscribirte al canal, darle like y compartir. Y si te gustó la información de este vídeo, recuerda comentar. Además, en la descripción te dejo algunos enlaces que quizás te puedan interesar. Te van a ayudar a profundizar los temas de la Biblia.